Buenas noches con todos. En primer lugar, quiero pedirles por favor que me confirmen si me pueden escuchar y ver claramente. Si nos ayudan con sus mensajes en el chat, les agradeceríamos. Gracias, Valeria. Buenas noches. Perfecto. Hola, Gustavo, ¿me escuchan bien? Hola, Pablo, Sí, buenas noches. perfectamente. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Les saluda Pablo Alarcón Peña, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la Universidad Espíritu Santo, y quiero darles una cordial bienvenida a este nuevo webinar internacional que organizamos en beneficio de toda la comunidad, en esta ocasión no solo jurídica, sino también económica y de otras áreas relacionadas a la temática que vamos a tratar. Como siempre, presentamos en esta ocasión un panelista de primer orden y también una comentarista de primer nivel para tratar un tema, como dije, que es de suma relevancia para la región, y qué mejor que lo tratemos en esta ocasión con un invitado especial como es el doctor Gustavo García Brito, quien es presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Yo le quiero agradecer mucho al magistrado Gustavo García porque en el marco de su apretada agenda se ha dado este espacio para compartir con nosotros sus conocimientos y por supuesto experiencia en esta área tan importante. Lo propio con la máster Paola Icaza, que también nos acompaña en esta ocasión. Ella es directora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo de la Universidad de Espíritu Santo. Así que nos hemos unido dos áreas de la universidad y por supuesto con el aval también del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para traer a ustedes este importante foro internacional. Para dar inicio, quiero comentarles un poco sobre la trayectoria, hoja de vida de nuestro panelista y también de nuestra comentarista. Luego de ello les daré algunas indicaciones sobre la mecánica que vamos a seguir y de inmediato vamos a dar paso a la conferencia del doctor Gustavo García Brito. El magistrado Gustavo García Brito es abogado por la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, especialista en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la Universidad Mayor de San Andrés, magíster en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, candidato a doctor en Estudios Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador, actualmente presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Es profesor de la maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, de la maestría en Litigio y Arbitraje Internacional de la Universidad San Francisco de Quito y de la especialización en Derecho Comercial de la Universidad Nariño, Colombia. Ha ejercido las funciones de secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, abogado asistente del Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Comunidad Andina, consultor en el proyecto Para Vivir en Democracia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, abogado capacitador en la Corte Departamental Electoral de Chuquisaca y abogado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Bolivia. Del mismo modo, ha ejercido la profesión de abogado en prestigiosos estudios jurídicos de Bolivia, Brasil y Ecuador. Ha sido profesor de las disciplinas Estado de Derecho, Democracia y Democratización en la especialización en Derechos Humanos y Ciudadanía de la Universidad del Estado de Bahía, Brasil, Derecho Mercantil Internacional en la Universidad de Nariño, Colombia, Derecho Internacional Público, Derecho Internacional Privado, Teoría Constitucional e Introducción al Estudio del Derecho en las Universidades Rui Barbosa y São Salvador, en Salvador de Bahía, Brasil. Ha participado como tutor en la elaboración de tesis de maestría y monografías de especialización en universidades de Ecuador y Brasil. Del mismo modo, ha conformado tribunales de discusión de tesis de maestría y trabajos académicos de graduación. Participó como expositor en congresos, seminarios y cursos, tanto internacionales como nacionales. Es autor de diversos artículos publicados en libros y revistas de derecho y estudios internacionales. Y en el caso de nuestra comentarista de esta noche, la máster Paola Icaza Oneto es coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo CESDE de la Universidad Espíritu Santo y docente de grado y posgrado en la universidad desde el año 2016.
Es máster en Política y Comunicación del London School of Economics y licenciada en Ciencias Políticas y economista de la UES. Es columnista también de Diario El Universo desde el año 2012. Como ustedes podrán darse cuenta, estamos frente a dos personas con más que credenciales para tratar una temática tan interesante como esta. Y lo que vamos a hacer es que nuestro invitado especial, el doctor Gustavo García, tendrá aproximadamente 40-45 minutos para llevar adelante su presentación. Luego de esto, la máster Pauli Casa tendrá comentarios y finalmente ustedes vamos a plantear sus preguntas que les pedimos muy gentilmente las puedan presentar a través del chat y las transmitiremos a nuestro panelista inmediatamente. Con esto les doy nuevamente la más cordial bienvenida a este nuevo espacio que abrimos para todos ustedes. Bienvenidos y por favor, magistrado Gustavo García, tiene el uso de la palabra. Muy buenas noches, muchísimas gracias, estimado Pablo, por tus generosas palabras y también por la invitación para estar en estas conferencias internacionales. He tenido la oportunidad de seguir algunas y sé de la alta calidad de los expositores, así que para mí es un verdadero honor estar acá también y compartir, sobre todo con la comunidad universitaria de la Universidad de Espíritu Santo, y como te lo dije, también espero que esta sea la primera de muchas actividades que llevemos adelante. Un gusto para mí estar acá y me voy a permitir comenzar directamente. Bueno, el día de hoy vamos a conversar sobre la integración andina y la reactivación económica, desafíos y oportunidades. Es un tema bastante interesante, sobre todo en la actual coyuntura de la pandemia en la que todavía nos encontramos y el periodo post-pandemia. Quiero compartir con ustedes entonces algunas reflexiones que, pese a mi formación de abogado, no son desde el punto de vista jurídico, sino más bien desde la economía política internacional, y que nos van a permitir, espero, tener una visión mucho más amplia de lo que es la comunidad andina y cómo la comunidad andina puede participar directamente en el proceso de reactivación económica de nuestros países, especialmente en el proceso post-pandemia. Vamos a comenzar haciendo un análisis sobre cuál era el contexto económico global que nosotros vivíamos en el mundo, por supuesto, después de la crisis financiera del año 2008 e inclusive hasta el 2018, es decir, cuál era el estado de la economía a nivel global, no solamente en la región, sino en el mundo antes de la crisis sanitaria que vivimos el año pasado y que seguimos viviendo con el tema de la pandemia de la COVID-19. Este contexto económico se inicia a partir de la crisis financiera del 2008. Ustedes saben muy bien todos los estragos que causó la economía, la pérdida de recursos, el abataje que hicieron los estados, sobre todo en los países desarrollados, hacia las entidades financieras más importantes, y que en gran medida significó la utilización de recursos públicos para justamente salvar de alguna manera la economía. Pues lo que sucedió después de la crisis es que los gobiernos utilizaron una serie de medidas económicas, de política económica financiera. Pero estas medidas de política económica financiera, aunadas a la crisis que ya tuvimos, generaron un periodo de más o menos 10 años, 2008-2018, que fue calificado como por el Fondo Monetario Internacional en 2015 como un periodo de nueva mediocridad a nivel de la economía internacional. Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos y que estuvo en la administración de Obama, que justamente enfrentó la crisis financiera, nos hablaba de un estancamiento secular de la economía. El economista Rubini, que es profesor de la Universidad de Nueva York, que había predicho de alguna manera, uno de los que predijeron la crisis financiera, nos hablaba de que se produjo una nueva normalidad. Estamos en una nueva normalidad de la economía, que era una nueva normalidad bastante menos próspera de lo que habíamos vivido antes de la crisis, y la CEPAL, Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, nos hablaba de que todo este proceso había llevado a un quiebre del consenso pro-globalización, es decir, que se estaban cuestionando inclusive las bases de la propia globalización, de la estructura institucional multilateral, de los acuerdos comerciales, de los acuerdos de inversión, etc. Y todo este escenario se resume de la siguiente manera: tanto para el FMI, Larry Summers, Rubin y la propia CEPAL, ellos identifican estos 7 factores como factores característicos de esta etapa, de este periodo de nueva mediocridad, nueva normalidad, en fin. Este periodo estaba caracterizado entonces por un bajo crecimiento de la economía en todos los niveles, tanto de las economías desarrolladas como de las economías emergentes. Esto generaba a su vez bajos niveles de inversión privada en todas las actividades y en todas las áreas,
Y estos dos elementos a su vez generaban una lenta productividad y lo que se vino a llamar una desaceleración cíclica. ¿Y básicamente en qué consiste esto? Claro, si hay un bajo crecimiento real de la economía, se reduce la previsión de un crecimiento potencial para los años siguientes. Esto produce una reducción del empleo, que el desempleo sea duradero en muchos de nuestros países. Si el desempleo es duradero, se va erosionando el capital humano, la capacitación de los trabajadores, se produce una precarización del empleo y de la economía. Esto produce obviamente un estancamiento o una caída en muchos casos de los salarios reales en todo el mundo y por supuesto con personas en desempleo, con bajos salarios, se produce una reducción del gasto en consumo. Si hay una reducción del gasto en consumo, se reduce la demanda, las empresas perciben esto, contraen la inversión porque están enfrentando un escenario de crisis. Si se contrae la inversión, se desactualiza el capital físico de las empresas, las tecnologías van quedando obsoletas, se reduce de forma permanente el crecimiento de la productividad que se venía teniendo en años anteriores, por supuesto esto sobre la base de la disminución de las expectativas de la demanda y a su vez redunda nuevamente en una reducción de los gastos de inversión. Y esto genera esta desaceleración cíclica porque como ustedes pueden percibir es una espiral negativa de decisiones que se van tomando sobre la base de la crisis económica que se venía enfrentando. Y no solo la crisis, sino las decisiones de política económica que se habían tomado para intentar contener esta crisis que la verdad no estaban dando resultados. Así además se generaron, digamos, una subida en los niveles de endeudamiento de varios de los países, sobre todo las economías en desarrollo de nuestro continente, y se produjeron dos variables adicionales que venían a ser un poco la novedad frente a lo que pasaba en décadas pasadas. Primero, una notable e inédita desaceleración del comercio internacional. Vamos a ver cómo el comercio internacional, los flujos de exportaciones y de importaciones eran el dinamizador de la economía global. Sin embargo, durante esta década hay una desaceleración que viene a ser inédita en relación a lo que habíamos visto en décadas pasadas. Y a su vez también se genera una variable muy compleja, no solamente de analizar, pero es una variable muy compleja de resolver, que es la profundización de la desigualdad. Y si quizás para nuestros países el concepto de desigualdad ha estado, creo que de forma permanente presente en nuestros debates, para las economías desarrolladas, para aquellos estados de bienestar, la desigualdad comienza a ser un problema latente y muy grave en sus economías al cual deben enfrentar. Entonces, nosotros podemos ver acá unos ejemplos de la desaceleración, por ejemplo, en el comercio internacional. Estos son datos de la CEPAL a 2015-2016. Ustedes pueden ver en la primera década del 90 al año 2000, las barritas azules representan el crecimiento de las exportaciones y las barras rojas representan el crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, a nivel mundial, y cómo el nivel de crecimiento de las exportaciones siempre era muy superior al crecimiento del PIB. Por eso hablábamos de que el comercio internacional era un dinamizador de la economía. Y fíjense ustedes que el promedio de crecimiento de exportaciones durante esa década era del 6.4%. Las exportaciones crecían a ese ritmo en esa primera década del periodo de análisis. Pero ¿qué sucede a partir del año 2000 hasta 2007, antes de la crisis del 2008? Pues evidentemente hay una reducción del crecimiento de exportaciones, una reducción del crecimiento del PIB y baja un poco más de un punto porcentual el nivel de crecimiento en promedio de exportaciones. La caída del 2008-2009, por supuesto, es estrepitosa en todos los niveles. Y lo que sucede a continuación, claro, el 2009-2010 hay una recuperación, digamos, de la economía, sobre todo en relación al año anterior, pero fíjense ustedes que entre 2011 y 2016 se reduce de forma dramática el crecimiento de exportaciones y por primera vez en estos 30 años, o bueno, 25 años más o menos de análisis, los niveles de crecimiento del PIB a nivel mundial están por encima del nivel de crecimiento de exportaciones. Y el nivel promedio de crecimiento de las exportaciones a nivel mundial es únicamente del 2.9%, es decir, menos del 50% promedio que teníamos en la década inicial. Entonces, y claro, si el nivel de las exportaciones crece a un ritmo menor que el nivel de incremento del PIB, por supuesto, el comercio había perdido de alguna manera su protagonismo como dinamizador de la economía durante ese periodo. ¿Y qué estaba pasando a nivel de la comunidad andina, a nivel del proceso de integración? Sucedía que el año 2018 fue un año bastante interesante para nosotros. Ven ustedes ahí en la publicación del Centro para el Comercio Internacional y Desarrollo Sostenible que afirmaba en agosto de 2018 que a contramarcha de lo que pasaba en el mundo, en Lacan se estaban incrementando los flujos comerciales.
La propia Secretaría General de la CAN daba cuenta de esta información y nos daba la buena noticia de que en el primer trimestre del año 2018 las exportaciones intracomunidad andina habían incrementado en un 23% en relación con el año pasado, es decir, había realmente una dinamización del comercio a nivel intra-CAN. La propia CEPAL reconocía además no solamente la cantidad de exportaciones, sino algo sobre lo que vamos a incidir mucho, la calidad de las exportaciones, es decir, qué se estaba exportando a esos niveles en la comunidad andina, fundamentalmente manufacturas con valor agregado. Vean ustedes que la CEPAL en este evento nos dice que las manufacturas de Perú y Colombia con mayor valor agregado se quedan a nivel de la comunidad andina. Ese era el contexto que vivíamos mediados del año 2018 frente a un contexto global mucho más complejo a nivel económico. Sin embargo, el año 2019 fue un año también de profunda crisis por varias variables en el tema del comercio internacional. Sin duda influyó mucho lo que ustedes conocen como la guerra comercial de Estados Unidos y la China, que por supuesto afectó los flujos comerciales a nivel mundial. Y vean ustedes que según datos de la CEPAL, en sus proyecciones a diciembre del 2019, las exportaciones en América del Sur, donde por supuesto están nuestros países, en valor se habían reducido en un 6,7% en relación a 2018 y lo propio había pasado con las importaciones que habían tenido una reducción del 6,8%. Eso ya está pasando en 2019. Entonces, claro, lo que sucede el 2020, cuando nos llega la pandemia del COVID al mundo, y estoy seguro que esta caricatura ustedes la debieron ver en el inicio de la pandemia, es que la economía internacional no estaba pasando por su mejor momento. Es que ya veníamos en este estancamiento secular, ya veníamos con bajo crecimiento, bajos niveles de inversión, profundo desempleo, altos niveles de desigualdad, desaceleración del comercio, etcétera. Era un escenario económico bastante complejo y lo que viene a ser la pandemia del COVID en términos económicos, más allá, por supuesto, de la grave crisis sanitaria, con millones de personas contagiadas, con miles de personas que perdieron la vida, es que viene, en primer lugar, a profundizar la crisis económica, en segundo lugar, viene a evidenciar todas estas deficiencias estructurales que tenía la economía a nivel internacional y en realidad más que a crear quizás nuevos problemas o tal vez en este momento no los podemos vislumbrar, sí viene a evidenciar una situación muy compleja de la economía internacional y de la economía, por supuesto, a nivel de nuestra región. Y esta caricatura que ustedes ven ahí es bastante elocuente, porque en realidad había supuestamente una primera ola de la pandemia del COVID-19 que se había superado y estamos ahora en presencia de una segunda, de una tercera ola en algunos países. Y fíjense ustedes que hace pocos días veíamos que el presidente interino de Perú anunciaba que a partir del domingo en Lima Metropolitana y otras regiones van a retornar a un estado de cuarentena digamos, estricta para prevenir justamente los temas de contagio, pese a que ya se ha iniciado el proceso de vacunación. Lo propio pasa en algunos países desarrollados, esto no es, digamos, exclusividad de nuestros países. Y por supuesto, detrás de esta ola del COVID, o dos o tres olas que todavía no hemos superado, viene una ola mayor y viene una amenaza mayor de una recesión económica que todavía, digamos, no sabemos muy bien cuál va a ser el impacto de esta recesión a nivel de nuestros países. Fíjense ustedes que estos son datos de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, como les comentaba, que fueron publicados hace un par de semanas en un informe sobre el comercio internacional del año 2020 y pueden dar cuenta en esta publicación que la reducción, ¿se acuerdan ustedes que 2018 fue un buen año? 2019 ya habíamos tenido una reducción importante de los flujos comerciales, pero fíjense ustedes que entre enero y junio del año 2020, el año de la pandemia, la exportación de bienes y servicios en la región, América Latina y el Caribe, había reducido en 19% frente al mismo periodo del año anterior. Lo propio sucedió en relación con las importaciones, en el conjunto de bienes y servicios. Luego tiene un análisis desagregado y nos dice que, por ejemplo, las manufacturas, la exportación de manufacturas se redujo en 18%. Hay un dato favorable en relación con los productos agrícolas y agropecuarios, que hay un incremento del 5%, y este no es un dato menor. El secretario general de la CAN viene anunciando que una de las estrategias de la comunidad andina es convertirse en una despensa del mundo, porque tenemos realmente una capacidad productiva en materia agropecuaria muy importante. Siempre ha sido así,
pero quizás es un momento en el que debamos pensar en explotarla más. Fíjense que es el único sector que en ese periodo crítico tuvo, digamos, un desarrollo favorable. En minería y petróleo una reducción del 25%, y en materia de servicios, por supuesto, transportes y el servicio de turismo, de viajes, etcétera, que fue el sector que más se vio afectado en nuestro continente, en nuestra región y, por supuesto, a nivel mundial. Si las proyecciones a 2019 ya eran bastante preocupantes, estos son los datos de la proyección a 2020, es decir, a diciembre del 2020, las exportaciones a nivel de América del Sur, que digamos es donde se encuentra la CAN, alcanzaba una reducción del 13%, y en importaciones una reducción del 21%. Entonces, claro, estos datos pueden dar cuenta muy cabal del periodo complejo de economía que nosotros estamos viendo en la región. Y reitero, la economía internacional, el contexto ya era complejo antes de la pandemia y, claro, la pandemia vino a agravar de alguna manera todo ese escenario. Estas son algunas reflexiones que nos da también la propia CEPAL en una publicación de octubre del año pasado. Es una propuesta que hace a los países miembros de la CEPAL de construir un nuevo futuro a través de una recuperación transformadora que tome en cuenta la igualdad y la sostenibilidad, es decir, que podamos tener un crecimiento sostenible en el tiempo. Y lo primero que nos dice, y este análisis no es solamente no es exclusivo de la CEPAL, el Banco Mundial tiene el mismo análisis, la Organización Mundial del Comercio también tiene el mismo análisis, y digamos, todas estas instituciones llegan a la conclusión de que el momento económico que estamos atravesando ha generado una contracción del PIB y del comercio mundial, que es la mayor contracción en términos económicos desde la Gran Depresión de los años 30. Si ustedes han ido siguiendo algunas publicaciones de estos organismos especializados o se hacen un recuento, se van a dar cuenta cómo poco a poco han ido empeorando de alguna manera sus predicciones, porque yo recuerdo que el año pasado el Banco Mundial nos decía es la peor contracción después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, ahora ya nos dicen que es la peor contracción económica en el último siglo, es decir, desde la Gran Depresión de los años. Y esto genera, por supuesto, una variable con la que igual tenemos que trabajar de manera permanente. Es un momento a nivel mundial de elevada incertidumbre. La incertidumbre, la incerteza, la duda que genera en todos los agentes económicos, en los propios estados. La crisis de la pandemia ha desnudado un montón de carencias en todos los países y, claro, el mundo está aprendiendo a lidiar muy dolorosamente con la pandemia y los efectos de la pandemia. Entonces, es evidente que estamos en un momento de profunda incertidumbre y no están, nos decía la CEPAL, bien delineadas ni la forma ni la velocidad en la que vamos a salir de la crisis. Y fíjense ustedes que en nuestros países, bueno, en muchos países del mundo, los propios Estados Unidos, ni siquiera está bien delineada la forma y la velocidad en la que vamos a superar la crisis sanitaria. Luego, todavía no estamos, digamos, embarcados en soluciones estructurales de la crisis económica, pese a algunos esfuerzos que han estado haciendo algunos países. Igual veías cuando Joe Biden se posiciona y firma sus órdenes ejecutivas, una de ellas, digamos, tiene como objetivo apoyar de todas maneras la producción de Estados Unidos, medida altamente proteccionista que, por supuesto, destinada a proteger su industria nacional. La crisis de la pandemia del COVID ha hecho más evidentes los problemas estructurales, ya lo señalábamos anteriormente y vale la pena repetir. Y estos problemas estructurales generaban unas tensiones muy complejas de resolver en los niveles políticos y en los niveles económicos a todo nivel. Estamos hablando de una crisis del multilateralismo, de un cuestionamiento a los acuerdos comerciales internacionales, de un cuestionamiento a los flujos migratorios, piensen también en la crisis del Brexit y todo lo que ha significado, etc. Y los costos de la desigualdad en la región se han vuelto insostenibles. Lo que nos dice la CEPAL es que una recuperación transformadora exige un cambio de modelo de desarrollo. La idea sería reconstruir con igualdad y sostenibilidad. Y en esa medida han dado varios mensajes. Ustedes ven ahí en la pantalla Antonio Guterres, que es el secretario general de la ONU, que en alguna locución el año pasado nos decía, para reconstruir mejor es necesario lo mismo, transformar el modelo de desarrollo de América Latina, y esto conlleva una mayor integración económica regional.
pero una mayor integración económica regional en la que se pueda reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. No lo podemos hacer sino a través de un Estado de orden y de algunos instrumentos que nos puedan brindar la seguridad que tanto necesitamos. Y Alicia Bárcena, en dos alocuciones el año pasado en diferentes eventos, nos decía lo siguiente: ante una economía mundial incierta, y fíjense aquí, más regionalizada, frente a esta crisis o este quiebre del consenso pro globalización, la regionalización como un fenómeno a través del cual las regiones adquieren mayor protagonismo, es un fenómeno reconocido, digamos, por muchos, no solamente teóricos, organizaciones internacionales, los propios países, líderes mundiales. Entonces, ¿qué nos dice Alicia Bárcena? En ese contexto, profundizar la integración regional debe ser un componente esencial de cualquier estrategia de salida a la crisis. Nuestra región tiene una oportunidad histórica, una vez más, de tantas que hemos tenido, para fortalecer la integración, el comercio intrarregional, y para eso, naturalmente, tenemos que aprovechar la propia institucionalidad. Es decir, algo que nos ha faltado a nosotros es aprovechar lo que ya tenemos. Hemos tenido una serie de iniciativas a nivel regional y creo que es hora más que nunca de aprovechar las estructuras institucionales consolidadas que ya tenemos y que han demostrado que funcionan muy bien, que son sólidas y que pueden seguir aportando a la reactivación económica fundamentalmente en el periodo post-COVID. Y aquí llegamos a la Comunidad Andina. ¿Y qué es la Comunidad Andina? Vamos a recordar que es una organización internacional de integración creada en 1969, el proceso más antiguo de América del Sur y el más sólido, por supuesto, con más de 50 años de funcionamiento. Es una asociación voluntaria a día de hoy de 4 países, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Tiene personalidad jurídica internacional, ha sido creada a través del Acuerdo de Cartagena, que es un tratado de derecho internacional, y tiene una estructura institucional que conforma el Sistema Andino de Integración. Y la Comunidad Andina, uno de sus baluartes y uno de sus activos más importantes y que nos va a ayudar con absoluta seguridad a la reactivación económica en el periodo post-COVID, es la zona andina de libre comercio, que a su vez genera un mercado ampliado. Si en el Ecuador tenemos aproximadamente 17 millones de ciudadanos vis a vis consumidores, en la CAN tenemos un mercado ampliado de más de 111 millones de ciudadanos andinos. Y es a través del programa de liberación, que es un instrumento jurídico, que se ha consolidado la zona andina de libre comercio, que permite el libre flujo e intercambio de bienes a nivel de la subregión andina. Ustedes ven en la pantalla unos datos de la evolución de las exportaciones intraandinas en los últimos años. Tuvimos el mejor año en el 2012, que las exportaciones intraandinas alcanzaron 10.000 millones de dólares, poco más de 10.000 millones de dólares. Vean que lo que les decía, desde el año 2016 hubo una tendencia hacia subir hacia 2018 y en 2019 una reducción, digamos, en relación con el año anterior, pero de todas maneras, a 2019 teníamos 8.310 millones de dólares en exportaciones intraandinas. Y como van a ver más adelante, exportaciones fundamentalmente con valor agregado y que provienen de las MIPYMES en nuestra región, porque las MIPYMES constituyen el 90% del tejido empresarial en los 4 países miembros. Ya les decía, para mí en la Comunidad Andina más importante de cuánto se vende o cuánto se exporta es qué se exporta. Porque claro, nosotros sabemos muy bien que históricamente nuestros 4 países, quizás los principales mercados son Estados Unidos, la Unión Europea, en los últimos años la China, pero se les exporta fundamentalmente productos tradicionales, commodities, 5, 6, 10 productos tradicionales que son, digamos, son materia prima y que no tienen, en definitiva, un valor agregado. Pero vean lo que sucede en la CAN, la situación es completamente opuesta. En el año 70, cuando se inicia la Comunidad Andina, el 38% de las exportaciones estaba compuesto por manufacturas, productos con valor agregado. Sin embargo, a 2019, el 84% de las exportaciones intraandinas se compone de productos con valor agregado y de manufacturas. Este es un dato sumamente importante. Otro dato trascendental, la diversificación. Todos hemos escuchado desde siempre en la teoría económica que debemos diversificar. Fíjense ustedes cómo hay una concentración, de la oferta exportable a los principales mercados. En el caso de Estados Unidos sí es cierto que ha habido una ampliación. Por ejemplo, en el año 2010, el 90% de la oferta exportable de los 4 países que componen la CAN
estaba concentrada en 49 productos. A 2019 subió a 109 productos. En el caso de la China, vean que es una evolución plana básicamente. El 90% de las exportaciones de la CAN, fundamentalmente minerales y materia prima, se concentra a 2019 en 11 productos. Y algo similar pasa con la Unión Europea, que el 90% de exportaciones andinas se concentra en 61 productos, y estamos hablando de 61 productos de los 4 países. Pero fíjense lo que pasa en la comunidad andina. Hay una mayor diversificación de la oferta exportable. El 90% de exportaciones intraandinas a 2019 estaba compuesto por una oferta diversificada de 457 productos. Todos estos datos son de la Secretaría General de la Comunidad Andina, disponibles en su página web, en una publicación que se llama Dimensión Económica y Social de la CAN al año 2020. ¿Qué otra cosa tiene la CAN y qué otra cosa nos ofrece el mercado ampliado? Pues nos ofrece el efecto aprendizaje y el efecto plataforma, que no es menor, sobre todo con las MIPYMES con las que queremos trabajar, digamos, y que como les anticipaba son el 90% del tejido empresarial. No es fácil para una empresa internacionalizarse, no es fácil para una empresa, mucho menos en la actual coyuntura, comenzar a exportar. Y es un dato súper interesante. Si ustedes van a hablar con MIPYMES que quieren empezar a exportar, siempre les van a decir que quieren exportar a Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, que no está mal. Pero cuando van a conversar con algunas MIPYMES que ya exportan, fundamentalmente su mercado principal es la comunidad andina. ¿Qué es el efecto aprendizaje? Cuando las empresas comienzan a desarrollar estas actividades empresariales, comienzan a hacer negocios internacionales, intercambiar experiencias, comienzan a vender sus productos en otros mercados, se potencializa obviamente su capacidad productiva, se ven en la necesidad de mejorar sus estándares de calidad, mejoran la competitividad de sus productos e inclusive aprenden el trato con las otras personas para aprender a negociar. Y una vez que ya están exportando a la comunidad andina, que participan de un mercado regulado, que tienen reglas claras, que empiezan a lidiar con las normas sobre comercio exterior, por supuesto, la comunidad andina es una plataforma. El mercado andino es una plataforma a partir de la cual pueden lanzarse otros mercados que tienen mayor rigor jurídico, otros mercados con mayor exigencia en temas de calidad, en temas de inocuidad, etc. Y este efecto plataforma no solamente es un discurso bonito, sino que está verdaderamente comprobado. Lo mismo, sobre la base de estudios de la Secretaría General de la CAN, se hace un análisis de un conjunto de subpartidas. Ustedes ven ahí que varía, por ejemplo, en el caso de Ecuador son 84 subpartidas, productos que ya se exportaban en el año 2010 a la CAN y al resto del mundo y que se continúan exportando en el año 2019 a la CAN y al resto del mundo. Con la diferencia que, si ustedes se fijan, estos 84 productos que el Ecuador exportaba a la CAN y al mundo en el año 2010, a la CAN le exportaba 28 millones y al mundo solamente 6. Pero después de que este efecto plataforma tiene sus resultados, lo que vemos es que en el año 2019 se invierte completamente la proporción. El Ecuador le continúa exportando a la CAN una cantidad significativa, en el ejemplo 63 millones de dólares, vean cómo sube de 28 a 63, casi se triplica, pero lo más relevante es que las exportaciones de esos productos al resto del mundo ahora representan 154 millones de dólares. Y esta lógica se repite en los 4 países y nosotros llegamos a la conclusión de que este grupo de productos que entran en el análisis para ejemplificar el efecto plataforma, que en el año 2010 exportaban el 80% de su producción a la CAN y únicamente cerca del 20% al resto del mundo, 9 años después, en el 2019 es casi al revés. El 67%, 68% de su producción está destinada al resto del mundo y de todas maneras continúan exportando a la CAN. El efecto plataforma es real, existe y ayuda, por supuesto, a las pymes y MIPYMES a desarrollar su actividad empresarial. En el tema de diversificación de exportaciones, vean que, claro, en cada uno de los países la tendencia es exactamente la misma. El 90% de las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos en 2019, concentrado en únicamente 22 productos, 18 productos a la Unión Europea y 7 productos a la China. Sin embargo, son 94 productos que se exportan o se exportaron a la comunidad andina en el año 2019 y, como hemos dicho, en muchos casos estas exportaciones compuestas por manufacturas con valor agregado. Fíjense aquí
la composición de las exposiciones, o de las exportaciones, perdón. Las exportaciones extra-CAN, compuestas fundamentalmente por bienes primarios, algunas manufacturas de baja tecnología y casi nada de manufacturas de media y alta tecnología. En el caso de las exportaciones ecuatorianas a la CAN, vean que las manufacturas de baja tecnología y de mediana tecnología, de media alta tecnología, tienen una participación mayor. Y claro, lo que van a ver en Colombia y Perú es un potencial al que podríamos aspirar los países como Ecuador y Colombia. Es evidente que hay diferencias sustanciales en nuestros aparatos productivos, pero fíjense cómo Colombia, que es el país que más y mejor ha utilizado la comunidad andina, su composición de exportaciones es bastante notable y diferente en relación a sus exportaciones al mundo. Las exportaciones de Colombia al mundo, compuestas fundamentalmente de materias primas y algunas manufacturas de digamos, menor y media tecnología, digamos. Pero fíjense lo que pasa a nivel de la CAN. La gran mayoría de exportaciones colombianas a la CAN está compuesta por manufacturas de baja y media e inclusive alta tecnología. Y lo propio pasa con el Perú. Fíjense con el Perú, es exactamente igual que en el caso colombiano. En las exportaciones hacia afuera de la CAN, fundamentalmente materias primas, pero sus exportaciones, reitero una vez más, a la comunidad andina, compuestas fundamentalmente por manufacturas con valor agregado. Es decir, ¿dónde está el principal mercado de las manufacturas de las pymes y MIPYMES andinas? Está en casa, está en la región. Y fíjense además ustedes este dato interesante con el que la verdad no lo conocía y me lo encontré en esta publicación de la CEPAL que les mencionaba de hace pocos días. Y aquí lo que mide la CEPAL es la vinculación de los diferentes procesos de integración con el mercado latinoamericano. Y la comunidad andina está en el segundo lugar de mayor vinculación de los procesos. El proceso de integración que mayor vinculación tiene es el mercado común centroamericano, cuyas exportaciones, cerca del 31% de exportaciones de este proceso de integración se quedan en la región y el 35% de sus importaciones proviene de la región. En el caso de la CAN, fíjense que el 23% más o menos de exportaciones andinas se quedan en la región, pero esto ya es no dentro de la CAN, sino en América Latina y el Caribe. Y si yo les decía que la CAN es un mercado ampliado de 111 millones, América Latina y el Caribe es un mercado ampliado de más de 600 millones de personas. Y el 27% o cerca del 27% de las importaciones andinas provienen de la región. Fíjense que los números van bajando en relación con el CARICOM, en relación con el Mercosur, y los números de la Alianza del Pacífico en su vinculación con la región son menores. Claro, esto fundamentalmente por la relación comercial de Estados Unidos con México, que seguramente le baja ahí los niveles a la Alianza del Pacífico. Pero no es menor decir que la vinculación de la CAN con el mercado regional de América Latina es importante y es el segundo mejor resultado de todos los procesos de integración a nivel latinoamericano. Adicionalmente a estos datos económicos del programa de liberación, del mercado ampliado, del efecto aprendizaje, plataforma, no solo la cantidad, sino la calidad de exportaciones, la CAN tiene como activo muy valioso la supranacionalidad. ¿Y qué significa la supranacionalidad? Somos el único proceso supranacional de la región. No es un activo por sí mismo, es decir, no tiene un efecto por sí mismo, pero la supranacionalidad nos permite tener estas características que a su vez nos van a generar un escenario propicio para la reactivación económica. Y en un esquema de supranacionalidad, los estados delegan el ejercicio de algunas competencias soberanas a órganos comunitarios. Y existen órganos de la comunidad andina con competencias legislativas, como el Consejo de Cancilleres, la Comisión de la CAN y la Secretaría General, que a través de las normas andinas regulan diferentes aspectos de la vida económica de nuestros países. Y por supuesto existe el Tribunal de Justicia como un órgano jurisdiccional encargado de velar por el cumplimiento de esta normativa comunitaria. Los órganos comunitarios son independientes de los gobiernos, no somos órganos intergubernamentales y nosotros no estamos para representar el interés nacional, sino defendemos el interés supranacional comunitario de los 111 millones de ciudadanos andinos. Las decisiones y las resoluciones en la CAN son obligatorias, son vinculantes para los países, tienen aplicación inmediata, generan efecto directo y si existiría una controversia entre norma nacional y norma andina, prevalece la norma comunitaria frente a la norma nacional. Ya lo que es fundamental que tenemos que aprovechar, porque es el único esquema inclusive ni la comunidad ni la Unión Europea tiene esta posibilidad de la legitimidad activa de los particulares, es que además de los Estados miembros y de las instituciones, los particulares, nosotros los ciudadanos andinos,
No solamente es que somos destinatarios de la norma andina, sino que tenemos derechos reconocidos en la norma andina y sobre esa base podemos activar los mecanismos a nuestra disposición para que estos derechos sean protegidos. Y entre esos, por supuesto, derechos económicos, por supuesto, derechos que tienen que ver con una libertad empresarial y una adecuada actividad en este campo del comercio internacional. Y por supuesto, otro atributo de la supranacional es que existe un tribunal de justicia permanente. ¿Y cuál es la función, cuál es la labor del tribunal andino en este esquema? Lo que hace el tribunal es que, fíjense ustedes, si hay un ordenamiento andino que se aplique en los 4 países, pueden haber interpretaciones cuantos abogados existan. Para eso el tribunal asegura la interpretación y la aplicación uniforme de la norma andina en los 4 países a través de un mecanismo de interpretación prejudicial. Vale decir que si hay normas de valoración aduanera y ustedes van a hacer una operación y tienen una duda sobre la norma andina, pueden pedirle al SENA en Ecuador, al SUNAT en Perú, a la DIAN en Colombia que haga una consulta al tribunal y el tribunal responderá de manera célere para que tengan un criterio jurídico uniforme en los 4 países. Lo propio si el caso llega a la vía judicial. A través de sus sentencias, el tribunal lo que hace es reducir asimetrías e incentivos perversos de parte de las políticas económicas nacionales. Constituye además un escudo protector frente a iniciativas nacionales que puedan ir en contra de la normativa andina. Se promueve la transparencia del mercado. Esto redunda en una mayor protección de los consumidores. Y por supuesto la existencia de un tribunal de estas características brinda seguridad a los inversionistas. Y si decíamos que estamos en un periodo de incertidumbre global, ¿qué es lo que quieren los inversionistas? ¿Qué es lo que quieren los agentes económicos? ¿Cómo reactivamos la economía? A través de esquemas, mecanismos, herramientas e instituciones que nos puedan brindar previsibilidad y seguridad jurídica, que nos aseguren el Estado de Derecho, que nos garanticen el principio de legalidad y, por supuesto, que nos den vía libre a un acceso a una efectiva tutela judicial. Y todo eso nos brinda, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el ejercicio de las distintas competencias que desarrollan el marco de sus funciones. Pues bien, ¿cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos en el periodo post-COVID en el marco de la integración andina? Nosotros tenemos que saber que sobre la base de todo lo que dijimos, estamos frente a una reconfiguración de las cadenas de valor globales, estamos frente a un proceso cada vez más acelerado de automatización y digitalización de la economía, hay una menor apertura del comercio mundial. Y eso es real en todos los países. Entonces, aproximémonos de la región, asegurémonos de utilizar los instrumentos que para nosotros nos garantizan el libre tránsito, como el programa de liberación en la CAN. Estamos también frente a un incremento de la conflictividad en las relaciones comerciales. Y además la gobernanza multilateral, la Organización Mundial del Comercio está paralizada, su director general renunció antes de tiempo, el órgano de solución de controversias está paralizado, no se han renovado las autoridades del órgano de apelación, algunos países han tenido que constituir un mecanismo alternativo al OMC para resolver sus controversias, y nosotros acá en la Comunidad Andina tenemos una Secretaría General fortalecida, un Tribunal Andino fortalecido, que nos permite justamente resolver las controversias comerciales en el foro adecuado, sobre la base de reglas claras, previamente establecidas y con criterios jurídicos, por supuesto, uniformes y técnicos. Nos enfrentamos también a un desafío que es el agravamiento de las tensiones entre Estados Unidos y la China. Pese al cambio de gobierno, pese a lo que nos diga Joe Biden, hay que estar atentos al desarrollo de esta no solamente guerra comercial, sino una tensión por el liderazgo y la hegemonía económica que va a permanecer durante muchos años. Y estamos frente a una economía mundial más regionalizada. Este es un desafío que nos brinda muchas oportunidades en la comunidad andina. Y a eso vamos. ¿Cuáles son las oportunidades que tenemos? Un mercado ampliado. No pensemos como empresas ecuatorianas, peruanas, colombianas, únicamente en los 17 millones de ecuatorianos. Somos 111 millones de ciudadanos andinos. Un mercado ampliado que tiene igualdad de reglas, que defiende la libre competencia, que defiende el libre comercio, que por supuesto tiene también normas para proteger los derechos sociales, como la figura del migrante laboral andino, la jubilación andina en los diferentes países, y entonces debemos aprovechar este mercado ampliado. Además, esta es una oportunidad para incrementar la cantidad, la calidad y la continuidad de nuestras exportaciones a nivel regional para disminuir además la vulnerabilidad externa. Formar cadenas regionales de valor. Es algo que hemos escuchado durante muchos años, que hay que formar las cadenas regionales de valor. ¿Cómo las podemos formar?
uno de los instrumentos que ofrece no solamente la CAN, sino, por ejemplo, el acuerdo multipartes con la Unión Europea, es la acumulación de origen, que poco se ha utilizado. Hay ejemplos muy interesantes aquí en el Ecuador. Indurama, por ejemplo, es una industria de manufactura de productos de línea blanca que utiliza la acumulación de origen, importa productos colombianos, los incorpora a su proceso productivo como si fueran ecuatorianos, porque eso permite justamente la acumulación de origen, y exporta a la CAN e inclusive a Centroamérica. Aprovechemos el instrumento de la acumulación de origen, no solo pensando en nuestro mercado, sino el acuerdo multipartes con la Unión Europea, del cual son parte Ecuador, Colombia y Perú, permite esta acumulación de origen, inclusive permite una acumulación de origen ampliada, para que conversemos con Centroamérica, que también tiene este instrumento y que lo utiliza muy bien, sobre todo en la industria del atún, para tener acceso a un mayor mercado. Así generamos cadenas regionales de valor. Y también lo hacemos a través de la facilitación del comercio. Gracias al acuerdo sobre facilitación de comercio del OMC, se ha avanzado muchísimo a nivel de los 4 países. La CAN tiene sus propias normas, sus propias directrices, sus propias iniciativas en facilitación de comercio. Y una de ellas es, por ejemplo, la digitalización de trámites. Como consecuencia de la pandemia, tenemos certificados de origen digitales, la declaración única de valor aduanero digital, se está avanzando en planes pilotos para tener la declaración andina de valor también de manera digital. Entonces, son pasos que se han dado gracias a la pandemia, en este caso, digamos, como una oportunidad, y que debemos seguir avanzando hacia ello. Esto genera también cadenas regionales de valor. Y en los programas del operador económico autorizado, es decir, que algunas empresas que ya tienen experiencia, que demuestran una seguridad en su cadena logística, puedan tener un mayor, mejor y más fácil acceso a las transacciones comerciales. Y lo que tenemos en la CAN, que tampoco hay en la región y que es un valor nuestro, es que entre los 4 entes aduaneros de la CAN se ha celebrado un acuerdo de reconocimiento mutuo. Esto quiere decir que si el SENA de Ecuador reconoce a un agente económico ecuatoriano como operador económico autorizado con todas las características positivas que tiene, este operador tiene la misma calidad en Colombia, en Perú y en Bolivia. Avancemos en el programa de operador económico autorizado. Y claro, otra oportunidad que nos permite todo esto es avanzar con la internacionalización y finalmente fortalecer nuestras zonas de integración fronteriza, dinamicemos las zonas de frontera, aprovechemos que tenemos la misma normativa a nivel de la CAN, que hay facilidades inclusive a nivel migratorio, para generar estos espacios y que la frontera no sea un espacio de separación, no sea un espacio donde termina un país y empieza otro, sino por el contrario, desarrollemos un espacio de armonía, de unión, puentes que nos permitan construir estos lazos regionales. Como ustedes pueden apreciar, en el tiempo que se me ha concedido, existe una serie de oportunidades que nos da la comunidad andina como un proceso de integración regional institucionalizado, ordenado, con normas jurídicas claras, con un tribunal de justicia que le da seguridad y previsibilidad y que nos muestra un escenario que en el marco de la incertidumbre global nos proporciona seguridad, previsibilidad para que podamos juntos, los 111 millones de ciudadanos andinos, reactivar la economía de nuestros países. Yo les quiero agradecer mucho el tiempo que tengo para compartir el día de hoy y por supuesto estaré muy atento a los comentarios de nuestra colega Paola, a la que la verdad es que me olvidé de saludarla, pero la saludo muy cariñosamente en este momento. Estaré atento a sus comentarios y por supuesto también a las preguntas que nos puedan hacer. Muchísimas gracias. No te preocupes, Gustavo, muchísimas gracias a ti. Creo que es un honor para la Escuela de Derecho, para el CESDE, en general para la UES, poder contar con el magistrado principal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Muchas gracias por tu valiosa contribución y exposición para tener una mejor comprensión de lo que significa la CAN. ¿Cuántas veces hemos escuchado la CAN, Comunidad Andina de Naciones? Pero realmente ahorita yo también siento que me ha quedado mucho más claro a qué se dedican, en qué han estado estos últimos años, y bueno, los beneficios, por supuesto, que trae a los países miembros. Yo lo que voy a hacer es, sí, una serie de comentarios, tal vez voy a pedir que me saques unas dudas que me han surgido a lo largo de estos 45 minutos. Entonces, bueno, voy a empezar con lo que creo que naturalmente se me da, porque por tal vez mis estudios de economía, mis intereses en economía y comercio. De los temas que más me llamó la atención de tu intervención es cuando comentaste que las exportaciones de los países miembros como Perú y Colombia no se están yendo a China,
sino a la propia región. Entonces, obviamente, eso habla muy bien, como tú decías, no es la cantidad, y eso también es fantástico, la cantidad de exportaciones, sino la calidad, qué es lo que se está exportando. Porque si seguimos en productos agrícolas o commodities o bienes primarios, tal vez como no hemos madurado como región, pero cuando ya me hablas de tecnologías, así sean básicas, o ya productos manufacturados que han incrementado, digamos, que añaden valor, creo que hemos tal vez madurado como región, como producción en general. Entonces, creo que ahí es donde se ven realmente los beneficios de una comunidad y una verdadera integración, que al final de cuentas es como el objetivo principal, ¿verdad? Esta integración. Entonces, podríamos decir que hemos madurado, crecido como región, que nos vamos industrializando gradualmente y que nuestros propios vecinos ya van valorando cada vez más nuestros productos hechos en casa. Porque, como tú decías, calidad, pero también diversificación de las exportaciones. Me encantó eso, nunca lo había oído, el tema del efecto plataforma. Entonces, hay como, vamos creciendo a nivel regional de la mano de la CAN. Sin duda, Paola. Yo creo que, digamos, los datos son muy claros, los datos son muy elocuentes y cuando tú sobre todo conversas con pymes y MIPYMES exportadoras que están ya dentro de las cadenas regionales de valor, realmente puedes evidenciar que el mercado andino tiene cada vez más importancia. Es decir, es sin duda en términos macro y en términos, digamos, de cantidad de exportación, estamos muy lejos. En el caso ecuatoriano, la CAN es el quinto mercado. En el caso boliviano es el segundo, pero por ejemplo en Bolivia el primer mercado es el Mercosur, solamente que al Mercosur solo le exportamos un producto, que es el gas, no le exportamos nada más. Entonces, sí es un mercado importante y sobre todo para las manufacturas de las, como te decía, pymes y MIPYMES. Aquí en Ecuador yo he tenido la oportunidad de conocer de primera mano, testimonialmente, experiencias muy valiosas. Esta que comentaba de Indurama, las industrias MAVE, Plasticaucho, en fin, hay una serie de empresas que generan valor agregado que además son las que fomentan, no solamente fomentan, sino crean empleo. Y son estas empresas las que tienen su principal mercado en la CAN. Entonces, sí es mucho por hacer, pero yo sí te podría afirmar que sobre todo en los últimos 10 años hay un amadurecimiento de la visión empresarial hacia el mercado ampliado, sin duda alguna. Excelente, muchas gracias. Por otro lado, siempre se ha escuchado, Gustavo, y esto me ha parecido interesante, que para muchos la Unión Europea es ese como ideal de integración, ¿verdad? Entonces, por supuesto, aun cuando es así, no podemos hacer oídos sordos a situaciones como el Brexit, es decir, que mientras unos intentan integrarse y unirse entre ellos para hacer un bloque más fuerte, para poder comercializar entre ellos, etcétera, otros buscan, no sé si la palabra es desintegrarse, pero al menos dejar de ser miembros. Entonces, yo entiendo que inicialmente la Unión Europea intentaba únicamente la integración comercial, que es lo que hace la CAN hoy, ¿verdad? Y nadie duda de los beneficios para esos países miembros este tema de la integración comercial. Luego ya vino que ya se podían incluso eliminar visas, entonces ya la eliminación de fronteras no era solo para productos, sino también para capital humano. Y luego evolucionó en una integración monetaria y luego una integración política. Entonces, hoy la Unión Europea ya cuenta con un parlamento supranacional y por lo tanto las regulaciones a los ciudadanos no solo vienen de su asamblea o de su congreso, digamos, sino también de un parlamento supranacional. Entonces, un poco mi pregunta es, ¿hasta qué punto tú crees, Gustavo, que llega una integración ideal? O sea, como que esta cosa que se ha convertido la Unión Europea, esta integración gigante, ¿a eso se quiere llegar o tú crees que hay un tope, tal vez en lo comercial es lo ideal, en lo monetario es lo ideal? Obviamente conociendo el bloque andino o digamos, las debilidades, las oportunidades, las limitaciones que tenemos los países miembros, hasta qué punto la Comunidad Andina de Naciones considera una integración ideal. Gracias. Mira, Paula, yo creo que inicialmente, te hablo del año 69, algún diseño de la estructura institucional de la CAN se asemejaba a lo que eran las comunidades económicas europeas en la época. Pero yo creo que, claro, muchas veces el análisis que tú planteas ha permeado un análisis más profundo de la CAN porque parte de una comparación. Y lamentablemente la comparación siempre va a ser desfavorable por el tamaño de economías que tiene la Unión Europea, por la cantidad de países, por los años, etcétera. Entonces, yo creo y nos hemos dado cuenta que verdaderamente no son ni serán realidades comparables ni procesos comparables. Por supuesto, hay mucho que aprender de la Unión Europea. Todos los procesos de integración ven a la Unión Europea, evidentemente,
no tanto ya como un modelo a seguir, sino sobre todo ver un poco cuáles han sido las dinámicas y qué se puede aprovechar de ese modelo. Y en esa medida yo creo que la comunidad andina tiene su propia dinámica, una dinámica que evidentemente en algún momento quería llegar a ser un mercado común, que tuvo muchas dificultades, que ahora es una zona andina de libre comercio, que ojalá podamos avanzar a una profundización, por ejemplo, en la liberalización del comercio de servicios, pero que en su propia dinámica y en su propia, digamos, coyuntura difícil, porque fíjate tú lo que pasó con la salida de Venezuela y con la firma de acuerdos comerciales, los famosos TLC, son una fuerza centrífuga, es casi que nos llevan hacia afuera de la región, y lo que intenta hacer la CAN y el derecho comunitario es una fuerza centrípeta, es decir, traerlos a todos de vuelta para casa. No deberían ser lógicas, digamos, disímiles o opuestas. La idea es que sean complementarias. Y yo creo que en eso Lacan, más allá de pensar en llegar a ser en algún momento un mercado común, una unión económica, tiene que comenzar a ser cada vez más pragmática sobre la base de lo que tiene, aprovechar y utilizar lo que tiene, y un poco, digamos, también no tanto esperar lo que puede hacer, digamos, los países o la CAN, que evidentemente ha habido, en los últimos años ha habido un nuevo dinamismo, pero sobre todo los agentes económicos. La CAN es un proceso de integración económica, los agentes económicos son los que creo yo tienen que incentivar de alguna manera las sinergias entre ellos mismos para aprovechar cada vez lo que, digamos, todo lo que ya tenemos, sin perjuicio de todo lo que se pueda hacer. Por ejemplo, se acaba de aprobar una decisión para la eliminación de los costos del roaming. Oye, se está avanzando en darle un mayor acceso al ciudadano en materia de roaming, por ejemplo. Hay un proyecto de integración energética que va a incluir a Chile. Después de tantos años, Chile quizás se nos une en un proyecto de integración energética. Entonces, sin perjuicio de lo que se puede ir avanzando, yo creo que es importante darnos cuenta de lo valioso que tenemos en la CAN, ser pragmáticos, y así yo creo que una vez que los empresarios comiencen a utilizar más y mejor la CAN, va a llamar la atención quizás de los gobiernos para ir avanzando en otros temas, ¿no? Pero un poco más sobre la base de nuestra dinámica, de nuestra realidad, y no tanto en comparación con la Unión Europea, ¿no? De acuerdo, y lo que ya tenemos ya es valioso, ya es fantástico lo que se ha logrado. Excelente. Bueno, y ahora me voy a meter un poco en el tema el de Tribunal de Justicia, un poco también tengo curiosidad, porque obviamente me queda claro que el Tribunal de Justicia busca, como tú decías, uniformizar la aplicación de la norma comunitaria, obviamente siempre pensando en el beneficio de la comunidad, y obviamente está alineado a los intereses de la comunidad, y definitivamente atraer también inversionistas, porque si es uniforme es mucho más fácil. Eso también es algo que rescaté de lo que comentaste. Pero tengo una duda, ¿cómo se logra? Y tal vez porque venimos de los países que venimos y muchas veces podría haber una que otra, digamos, favoritismo para un país o el otro. Entonces, ¿cómo se logra esa independencia de este órgano con los gobiernos de los países miembros para no favorecer a uno o a otro, por ejemplo? ¿Cómo se llega a ese balance? Claro, gracias. Simplemente, digamos, hay que diferenciar dos cosas. Primero, que la comunidad andina es una comunidad de derechos, es una comunidad jurídica. Entonces hay todo un ordenamiento jurídico, una serie de normas en diversos temas que regulan la actividad económica en los cuatro países. Por ejemplo, métodos de valoración aduanera, normas tributarias para evitar la doble tributación, tenemos un régimen común de propiedad industrial, en materia de derechos de autor, es decir, hay temas de libre competencia, hay una serie de normas que regulan la actividad económica de los cuatro países. Cuando esta actividad económica, cuando los agentes económicos en el mercado tienen que utilizar la norma andina y acuden, por ejemplo, a una entidad administrativa, van a hacer un trámite en el SENAE, van a hacer un trámite ante el SRI o eventualmente ante las autoridades de propiedad intelectual y se va a aplicar la norma andina, las autoridades nacionales de los cuatro países tienen la obligación de aplicarla y darle preferencia a la norma andina frente a la norma nacional. Lo que hace el tribunal a través de un mecanismo que se llama la interpretación prejudicial es asegurar que cuando se vaya a aplicar esta norma, todos los, digamos, todos los entes administrativos y judiciales de los cuatro países la apliquen de manera uniforme. Y esto se logra a través de las consultas que nos hacen las autoridades nacionales y nosotros les damos la interpretación jurídica de la norma y así se garantiza que los cuatro países la apliquen de manera directa. Ahora bien, ese es el escenario en el que más trabajamos y es el escenario, digamos, positivo, porque es un escenario en el que se está aplicando la norma andina y lo que hace el tribunal es garantizar precisamente esta aplicación uniforme. Lo que pasa es que en algunos casos, y quizás va ahí tu pregunta, es que pueden haber incumplimientos de los países, es decir, hay algunos países que no necesariamente todo el tiempo cumplen con la norma. Y pensemos en casos ecuatorianos, por ejemplo, muy recientes. La tasa
de control aduanero. Fue una tasa que el gobierno ecuatoriano la puso en vigencia para recaudar eventualmente algún monto por el cobro de esta tasa. ¿Qué pasó frente a esta tasa? Algunos importadores ecuatorianos fueron a los jueces nacionales y los jueces nacionales fallaron a favor del Estado porque era una tasa que había sido, digamos, establecida sobre la base de la norma nacional, pero agentes económicos peruanos demandaron esta situación antes de ir al tribunal ante la Secretaría General de la CAN, porque la Secretaría, que es parte del sistema de solución de controversias, tiene la posibilidad de calificar si una medida, como esta, por ejemplo, constituye una restricción o un gravamen que afecta al libre comercio. Y la Secretaría rápidamente calificó esta medida como una restricción al comercio, un gravamen en ese caso, y el Ecuador, atendiendo la resolución de la Secretaría, que es un órgano independiente, por supuesto, retiró la tasa. Ese es un ejemplo de cómo, frente a una conducta que eventualmente pueda ser contraria a la norma andina, los órganos supranacionales actúan para, digamos, garantizar el libre comercio. Y en el caso del tribunal, somos un tribunal supranacional, somos 4 magistrados, cada uno, digamos, de cada país. Sin embargo, nosotros no representamos a nuestros países. De hecho, cada país lo que hace es enviar una terna y somos designados por la unanimidad de los 4 países. Luego nosotros así garantizamos la independencia. Nunca actuamos en defensa de nuestro país, siempre actuamos en defensa y en salvaguardia del derecho comunitario. Y para ello además tienes el quórum decisorio, porque si eventualmente, nunca ha pasado, pero si pasaría una distorsión que un juez por ahí quiere favorecer a su país, es un solo voto. Y las decisiones se toman por votos mayoritarios de 3. Luego está plenamente asegurada la independencia y la autonomía de los jueces en la resolución de todos los casos. Yo he visto, porque antes de ser magistrado tuve la oportunidad de ser secretario general del tribunal, magistrados que sin ningún problema, actuando en estricto derecho, forman parte de una mayoría que eventualmente declara el incumplimiento de su propio país, porque nosotros no actuamos sobre la base de nuestra nacionalidad, sino única y exclusivamente en defensa de los intereses andinos. Perfecto, Gustavo, muchas gracias. Hasta ahí mis comentarios y mis preguntas. Muchas gracias por aclarar mis dudas. Tengo también preguntas de la audiencia. Mira, aquí hay una que dice, ¿cuáles son las líneas estratégicas prioritarias para profundizar la integración comercial, la promoción comercial y los mecanismos para incrementar el comercio intracomunitario? Las líneas estratégicas. Pregunta Javier Pablo Andrade. Gracias por la pregunta, Pablo. Mira, ahorita nosotros tenemos un secretario general, Jorge Hernán Pedraza, que está desde el año 2019, que él está liderizando todo el proceso de la CAN siglo XXI y que él realmente le ha dado un dinamismo renovado a la comunidad andina. Entre las líneas estratégicas está la internacionalización de MIPYMES y para eso, por ejemplo, durante el año pasado se han organizado como 60 eventos de capacitación en línea para las pymes y MIPYMES en varios temas, justamente en facilitación de comercio, utilización de medidas sanitarias y fitosanitarias, etc. En esa misma línea de la internacionalización de MIPYMES, se llevan adelante, por ejemplo, los encuentros empresariales andinos, que son unos foros a través de los cuales se promueve los negocios entre los empresarios andinos, y el año pasado, pese a la pandemia, se lo ha llevado adelante de manera virtual y se ha logrado intención de negocios por más de 40 millones de dólares. En la misma línea, digamos, de internacionalización, pero de promoción comercial. Justamente en esta semana se han reunido después de mucho tiempo todas las agencias de promoción comercial de los países, PROMPERÚ, PROECUADOR, PROCOLOMBIA, etcétera, para diseñar una estrategia andina de promoción comercial. Más allá, digamos, de que vendamos entre nosotros y para nosotros, de poder tener, no sé si se llegará a tener una agencia andina de promoción comercial, pero por lo menos armonizar la promoción comercial y desarrollar instrumentos de estrategia comercial de manera conjunta y de cara a los mercados, sobre todo del Asia-Pacífico. Y en materia de dinamización del comercio, digamos, a nivel interno, lo que te decía, funcionó muy bien la digitalización de los trámites, el hecho de que puedas tener certificados de origen digitales, declaraciones únicas de valor digitales, esto ha funcionado muy bien. Lo que se está haciendo en facilitación del comercio también, la facilitación es otra de las líneas estratégicas. Este acuerdo mutuo de reconocimiento de los operadores económicos autorizados funcionó muy bien. Pues yo te podría decir que la internacionalización de MIPYMES, el fortalecimiento del programa de liberación, digamos, una armonización de la promoción comercial hacia el exterior y también los aspectos, digamos, de integración fronteriza. También el año pasado se adoptó, por ejemplo, la Agenda Ambiental Andina, y en el marco de la Agenda Ambiental Andina hay toda una serie de proyectos destinados a la protección del medio ambiente, la prevención de desastres, el control de la minería ilegal,
Entonces hay varios aspectos, digamos, en los que se está trabajando. Y el último, como línea estratégica que ahora está, digamos, muy a la vanguardia, es la integración energética. Es un proyecto de integración energética en materia eléctrica con Chile, que estamos muy próximos y ojalá este año, quizás el próximo, dar el resultado de una integración energética que aproximaría a Chile a la región, ¿no? Quizás esas serían las 4 o 5 líneas principales que está desarrollando el secretario general en Lima. Perfecto, muchas gracias. Por ahí agradece Pablo Andrade. Creo que hay una pregunta que ya contestaste, ¿qué retos enfrenta la CAN en el proceso de reactivación? La mencionaste. Luego dice Teodoro Verdugo, ¿cuáles son las causas actuales que explican la dificultad en consolidar la dimensión económica y comercial de la comunidad? En consolidar la dimensión económica. Mira, yo creo que algo en lo que realmente hay que hacer mea culpa desde la CAN y quizás se pueda hacer mucho más es justamente esto que estamos haciendo acá, la difusión, los procesos digamos, de educación en integración. Yo creo que una de las misiones del Tribunal Andino es justamente la difusión, lo hemos hecho mucho a nivel judicial, a nivel administrativo, pero yo creo que aún queda mucho por hacer en este tipo de eventos, justamente con las universidades, desarrollar cátedras de integración, hacer publicaciones y dar a conocer mucho más a la población para que la población sienta el orgullo de su nacionalidad andina y además sienta que tiene un proceso que lo respalda y un proceso que puede tener, que ha tenido y puede tener resultados concretos. Entonces, yo sí creería que una de las causas para, más allá de consolidar la dimensión económica, sino que todos la conozcan, es quizás ha habido una falta de una adecuada difusión. Yo creo que debemos, hay algunos procesos que tienen un marketing mucho mejor que el de la comunidad andina y quizás sin muchos resultados concretos están en boca de toda la población y hay una expectativa positiva frente a esos procesos. Y Lacan yo creo que quizás ha fallado en eso y para eso estamos acá, es decir, para justamente a partir de nuestra experiencia, compartirla, transmitirla, estar abiertos en el diálogo. Yo creo que esa es una nueva dinámica que debemos no solamente al tribunal, sino a la propia CAN, y estamos aquí para eso, para compartir esta información y que cada vez más gente conozca su proceso, nuestro proceso. Muchas gracias. Bien. Gustavo, queremos agradecerte, pero antes de eso, sabes que me quedé con una inquietud y quisiera escuchar un poco tu criterio a partir de este importante recorrido que hiciste sobre el rol que tiene la comunidad andina y el proceso supranacional. Mucho se ha discutido generalmente en el proceso de integración comunitaria, andina en particular, sobre una presunta afectación a la soberanía, ese concepto en abstracto cuando se generan procesos de integración. Y atándolo a eso, tú conoces bien el ordenamiento jurídico constitucional ecuatoriano. Tú sabes que tenemos una cláusula que prohíbe arbitrajes internacionales en materia de inversión en el artículo 422 de la Constitución. Y también sé que en la comunidad andina encontramos normativa que regula el proceso de arbitraje en materia de inversiones y que de alguna forma esto podría ser una vía, una alternativa a esa prohibición expresa que prevé el artículo 422, pero que sí exceptúa de alguna forma este tipo de procesos de arbitraje regional. Así que quería simplemente escuchar un poco tu criterio sobre esto para que nuestro auditorio también pueda conocer un poco más sobre los beneficios que tiene el proceso de integración andina en este campo. Gracias, Pablo, por tu pregunta, que realmente es un tema supremamente importante. En primer lugar, en relación con la soberanía, claro, el proceso de integración nace por la voluntad soberana de los estados. Únicamente a partir de que los estados, en ejercicio de su soberanía, decidieron constituir un proceso de integración de esta naturaleza, con esa estructura institucional, y de que han sido los estados, a través de los tratados internacionales, que en muchos casos en su momento fueron sometidos inclusive a controles de constitucionalidad, los que han atribuido competencias a la comunidad. Ahí tú ves que por supuesto hay una armonía y hay una coherencia en el sistema, y que claro, más allá de que han habido reformas constitucionales posteriores y que quizás
Yo no sé si en todos los países han habido, por ejemplo, estos ejercicios para analizar si el nuevo orden constitucional recibe, digamos, los compromisos internacionales anteriores. Entiendo que por la teoría del derecho constitucional hay un periodo para que se haga ese ejercicio, y si obviamente no ha habido un criterio contrario, entenderíamos que el nuevo orden constitucional boliviano y ecuatoriano, que son los más recientes, por supuesto que han recibido todos los compromisos internacionales en materia de integración con la CAN específicamente que ya existían. Luego, no habría, digamos, desde mi punto de vista, mayor discusión en relación a esta delegación de la competencia soberana. Ahora, desde ese punto de vista, yendo al arbitraje, es una ventaja, es decir, es una ventaja que con anterioridad a los países hayan decidido atribuirle al tribunal una competencia en materia arbitral. El tema es que esta competencia en materia arbitral lamentablemente no ha sido regulada desde que, o sea, tenemos la competencia, pero no se ha regulado cómo se ejerce esta competencia. Y justamente el año pasado el tribunal presentó una propuesta de reforma al estatuto para que simplemente, como la comisión no ha regulado esta competencia durante ya como 10 años, que sea el propio tribunal el que regule esta competencia. Y justamente uno de los aspectos que el tribunal propone, sobre la base inclusive de esta preocupación ecuatoriana, es que el tribunal pueda, en ejercicio de esta competencia que ya fue atribuida, reglamentándola adecuadamente, ser precisamente el juez natural, el tribunal regional idóneo para llevar adelante estos arbitrajes de inversión. Por supuesto, hay que dar pasos en ver cómo se va, digamos, ya formalizar el esquema. No es necesariamente que los jueces que ahora ejercemos vamos a ser los árbitros. Quizás pensamos en un esquema de arbitraje administrado, en el que más bien se mantenga la lógica del arbitraje con tribunales ad hoc que se vayan conformando con, digamos, personas idóneas en el tema, y quizás más bien el pleno del tribunal podría ser este tribunal que controle la validez y la legalidad de los laudos, como donde se pueda mandar la nulidad quizás, y con esta supranacionalidad y sobre todo con ya el reconocimiento de que las sentencias y eventualmente los laudos deban ser aplicables de forma inmediata, se resuelve también todos estos problemas del sistema arbitral internacional de ejecutabilidad de laudos, con lo que en realidad es un esquema, desde nuestro punto de vista, en el que todos ganamos, porque ya tienes una competencia atribuida, se la puede reglamentar, aumentar el tema de los arbitrajes de inversión, se fortalece el tribunal y el tribunal obviamente continúa brindando cada vez un mayor y mejor servicio a la población, a los inversionistas, en esta misma lógica de garantía de seguridad jurídica. Entonces, es un escenario, Pablo, que lo hemos pensado, el propio tribunal ha propuesto. Yo te invito, está publicado, pero igual te hacemos llegar la propuesta de reforma del estatuto, y de todas maneras en la universidad que ustedes dirigen también, sí sería muy bueno que profundicen el análisis, porque estoy seguro que hay muchos elementos que desde su experiencia pueden abonar para que los países se animen a dar este paso y que verdaderamente en un breve periodo de tiempo podamos hablar de que el Tribunal Andino es el tribunal regional que resuelve arbitrajes de inversión. Sería, por supuesto, yo creo un escenario excelente y que va de la mano con la reactivación económica, ¿no? Correcto, gracias Gustavo. Justamente a eso iba, y qué buena noticia, porque más que nunca creo que vamos a necesitar esta flexibilidad, si se quiere llamar de alguna forma, para la inversión extranjera, ¿no? Para garantizar esa seguridad jurídica que tú referías también a los inversionistas. En este momento será crucial para la reactivación económica de nuestros países, y el Ecuador enfrenta este problema constitucional que realmente ya ha traído consecuencias antes de la pandemia, y que creo que ahora las vamos a sufrir más si no tenemos una alternativa para estos arbitrajes en materia de inversión. Así que gracias Gustavo por eso. Y seguro, bueno, para ir finalizando, creo que todos hemos podido constatar la importancia de tener charlas, abrir espacios académicos, como decía Gustavo, sobre lo que implica la integración comunitaria en este caso, el proceso supranacional, cómo opera el proceso supranacional y las implicaciones que tiene dentro de nuestro ordenamiento jurídico, asumiendo los efectos que tiene el derecho comunitario, particularmente, incluso para nuestros jueces a nivel interno y para nuestras autoridades en general. Así que, Gustavo, te queremos comprometer para seguir generando espacios como estos en distintas áreas de la universidad, y como tú bien decías al inicio, estoy seguro que vamos a poder afianzar estos vínculos académicos a muy corto plazo para un ganar-ganar, ¿no? Nos interesa mucho difundir, como tú bien decías,
este proceso de integración que quizás no se difunde como se merece, ¿no? Y ahora, si al menos a la fuerza para algunos, nos va a tocar en general promover que la gente se interese más en este importante proceso de integración. También quiero agradecerte mucho, Paola, por tus importantísimos comentarios. Este análisis desde el punto de vista económico es crucial, y para demostrar lo que les decía al inicio, ¿no? La interdisciplinariedad es importantísima, ahora más que nunca, y no podemos seguir enfrentando solo temas jurídicos exclusivamente, sino que tenemos que relacionarlo con todo lo que implica la economía, fundamentalmente en este caso, y otros campos del conocimiento. Así que este sea el inicio de foros similares para seguir profundizando en estos temas. Así que gracias también, Paola. Agradecerles, por supuesto. Muchas gracias. Gracias, Paola, a todos y cada uno de nuestros participantes. Hay muchos estudiantes también de nuestras maestrías, de distintos programas de la universidad y también invitados de otras universidades. Veo también muchos invitados de la Universidad de Cuenca, así que también les extiendo un cordial saludo. Nos acompaña su decano también, el doctor Teodoro Verdugo. Así que gracias por eso, de la Universidad San Francisco de Quito, el doctor Andrés Martínez, profesores también invitados de nuestras maestrías. Así que bueno, no les quito más tiempo. Gracias a todos. Gustavo, nuevamente un agradecimiento y un abrazo a la distancia. Y Paola, gracias y nos veremos pronto. Gracias. Gracias, Gustavo. Chao, Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.